Después de haber escuchado con atención, podemos darnos cuenta que la paciente manifiesta diferentes signos y síntomas propios de algunos trastornos, los cuales son trastorno de identidad disociativo y trastorno por estrés postraumático. En esta oportunidad haremos énfasis en el trastorno de identidad disociativo. Veamos de qué se trata. Debemos saber que los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción y o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, memoria, identidad propia y subjetiva, emoción, percepción, identidad corporal, control motor y comportamiento. Respecto al trastorno de identidad disociativo, suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia, tal como recordemos de Ashley, quien comentó que sufrió abuso sexual a los 13 años, abandono por parte de sus padres ya divorciados y en la escuela sufría bullying. Entonces, esta serie de eventos traumáticos sin recibir la atención necesaria y la falta de expresión de los mismos durante su infancia y parte de su adolescencia ocasionaron que la identidad en desarrollo se vea afectada enormemente, y ello trae efectos duraderos sobre la capacidad de la persona para construir una identidad única, especialmente cuando los abusadores son los progenitores o cuidadores. En el caso de Ashley, desarrolló dos personalidades, las cuales se mantienen hasta hoy, quienes son Ash, niño de 5 años que le enseñó a defenderse en la vida y es quien le da fortaleza, y Ashley, niña de 5 años quien se siente asqueada consigo misma. Sorprendente, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nuestro cerebro se ve afectado en el mismo trastorno? Para dar respuesta a dicha interrogante, tenemos que saber que en la mayoría de trastornos de la personalidad y disociativos se halló un fallo y o deterioro en la corteza frontal, en zonas específicas de la misma. Como bien nos comentó Katherine, el origen de estos mismos trastornos data desde que el individuo haya atravesado situaciones traumáticas como maltrato infantil o falta de cuidado durante su infancia. Esto lo que hace el individuo es tomarlo como un mecanismo de defensa, crear un mecanismo de defensa ante la situación que está viviendo, lo cual genera desórdenes en la personalidad. Este tipo de eventos traumáticos tienen su repercusión en ciertas regiones del lóbulo frontal, concretamente en la región prefrontal orbitofrontal. Dicha región cortical se encarga de configurar nuestra personalidad y adaptarse a las situaciones y a las demandas del entorno. Entonces, su daño puede causar serios problemas en las personas. En estudios realizados con tomografía de emisión de positrones, se han apreciado diferentes patrones de actividad cortical en las mismas personas con diferentes personalidades, cada una con su propio patrón diferente. De dicha manera, es como nuestro cerebro se encuentra afectado durante el desarrollo de dicha patología psicológica. Ahora bien, ¿qué características clínicas manifiestan las personas que padecen de trastorno de identidad disociativo? Pues bien, Ashley y Francesca nos comentarán un poco sobre ello. Gracias, Sheila. Como todo trastorno psicopatológico, existen ciertas características clínicas, y el trastorno de identidad disociativo no será la excepción. Así que estas son algunas de sus manifestaciones clínicas. En primer lugar, la característica más relevante e impactante es el desarrollo de más de una identidad. Esta evolución se puede dar de dos formas. En la forma de posesión, donde se hace referencia que la persona habla y actúa de una manera obviamente distinta, como si otra persona o ser hubiera tomado posesión de ella. Y la segunda forma, la cual es evidente en la paciente en forma de no posesión, donde las personas se sienten desconectadas de algunos aspectos de su vida. Lo que se conoce como despersonalización, es decir, como si estuviera viendo a sí mismas en una película o como si estuvieran viendo a una persona diferente. La persona puede pensar que su cuerpo se nota diferente y además puede referirse a sí mismos en primera persona del plural, nosotros, o en tercera persona que es él, ella o ellos, a veces sin saber por qué. Y lo más impactante es que algunas de las personalidades conocen importante información personal que desconocen de las otras personalidades. Me refiero a que, por ejemplo, la personalidad A puede ser consciente de la existencia de la personalidad B y saber lo que hace B, como si estuviera observando el comportamiento de B. Por último, las identidades interactúan entre sí. Las personas afectadas pueden referir que escuchan voces.
Las voces pueden ser conversaciones internas entre las distintas identidades o pueden dirigirse a la persona directamente, a veces haciendo comentarios sobre su comportamiento. Varias voces pueden hablar al mismo tiempo, produciéndose mucha confusión. Esta es la característica más relevante de la patología. Ahora, mi compañera Ashley explicará las demás. Así es, Francesca. Bien, ahora prosigamos con el grupo de características clínicas. Otra característica clínica es la alteración de la memoria, lo cual se refiere a que existe una amnesia evidente para el clínico acerca de episodios o épocas amplias de la vida del paciente. También tenemos los síntomas depresivos y la ansiedad. Las ideas de suicidio y los comportamientos agresivos también son parte de las características que presentan los individuos, como muestra esta paciente. Y el último, pero no menos importante, son las somatizaciones. Una somatización supone la aparición de síntomas físicos recurrentes y distintos según la persona, que no tienen causa física justificada, que interfieren en el desarrollo personal, laboral y o social. Es decir, que el cuerpo expresa a través de molestias físicas una angustia emocional que no es liberada. Bien, evidentemente las personas que padecen de ese trastorno disociativo de identidad presentan claras y concretas manifestaciones clínicas que ayudan a identificar el trastorno, más aún dan soporte a sus criterios diagnósticos. Dichos criterios serán explicados por mi compañera Ana Lucía. Así es, Ashley y Francesca. Ahora, para concluir nuestra explicación del caso, detallaremos sus criterios diagnósticos basados en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Según el DSM-5, estos son los criterios diagnósticos. El primero es la perturbación de la identidad, que se caracteriza por 2 o más estados de la personalidad bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. Esta misma implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de la entidad, acompañado de alteraciones relacionadas al afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y o el funcionamiento sensitivo-motor. Estos signos de síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el individuo. Como segundo criterio tenemos los lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante y sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. Posteriormente tenemos los síntomas que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Después nos encontramos con los que alteran la parte normal en una práctica de cultura religiosa ampliamente aceptada. Y finalmente, lo que siempre se recalca son los síntomas que no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afectación médica. Para concluir con el caso que nos ha presentado Ashley, podemos decir que la paciente en el tiempo, desde su infancia y más y su adolescencia, ha desarrollado traumas caóticos que le han creado afectaciones y consecuentemente le han desarrollado algún tipo de trastorno, pero no uno, sino 2, que han sido el trastorno disociativo y el trastorno por estrés postraumático. Pero como lo hemos mencionado, nosotros nos hemos referido y hemos hecho énfasis en el primero. Bueno, esto ha sido todo respecto al caso clínico que le hemos presentado. Muchas gracias por su atención y hasta luego.